Muchas gracias a doctor López Chicharro, conocido en el mundo entero. Decía Papa Francisco, estando en Cuba, decía la historia de un conocido escritor latinoamericano, que decía que en el cuerpo tenemos dos ojos. Un ojo de carne, con el que vemos las cosas que miramos, y un ojo de cristal con el que vemos nuestros sueños. Y la verdad es que yo creo que hay que ver los sueños. La verdad es que primero, el que esté aquí un viernes 14 de diciembre, ya esto es un sueño, ¿no? Porque quiere decir que soy gente con una capacidad de ilusionarse tremenda, ¿no? Y es curioso porque yo creo que de lo más importante de esta vida es tener esos sueños y seguirlos, ¿no? Y verse en algún sitio el día de mañana. Y sin duda alguna, pues, don José es un ejemplo de qué deberíamos hacer. Y esto me lo preguntaba yo hace poco, hace un par de semanas, estaba Miguel Ángel también con nosotros en el Congreso Nacional de la Sociedad Española de Medicina del Deporte. Yo soy médico del deporte, yo de esto que habláis yo sé muy poco, yo soy un tío de una criatura de Dios, sin más ni más, ¿no? Pero bueno. Y le preguntaba yo, a propósito de que Yanis Pitsiladis nos contó el proyecto de bajar de las 2 horas el récord de maratón. Yanis Pitsiladis, que parece el nombre, parece que es más griego, pero la verdad es que es un tío nacido en Australia, pero luego es de Bristol, no sé muy bien de dónde viene. Pero yo me pude entender con él al final, ¿no? Y digo, pero mira, ¿y esto que veis de que le voy a cambiar las zapatillas, le voy a dar un 30% de glucosa en el no sé qué, y el tío se viene arriba y bate el no sé cuánto, y además le voy a poner un... Digo, ¿habéis pensado en algo del sistema inmune? Dice, ¿sistema inmune? Porque el sistema inmune, si el tío está estupendo. Digo, o sea que no lo habéis pensado. Pues no lo hemos pensado, ¿no? Lo del sistema inmune. Y esto tiene que ver con lo que os voy a contar, es el nombre tan raro de las polipodaces. ¿Qué película nos va a contar esta tarde, ¿no? Pero tiene mucho interés porque además la foto, que la venimos repitiendo la misma, ¿no? Estupendamente también. Al final, es verdad que, como muy bien decía antes Jorge, hay una dificultad en que alguien que rinde mucho podamos conseguir que mejore su rendimiento. Evidentemente ahí está optimizado al máximo casi todo lo que hacen. Pero en las criaturas de Dios que hacemos deporte como podemos y en los que estamos en un nivel intermedio y la gente que quiere llevar una vida activa para que su salud sea mejor, sí tenemos mucho margen de hacer este tipo de intervención. Y yo creo que en esa gran población es en la que tenemos que pensar cuando hablamos de todo esto que estamos hablando hoy, ¿no? Y claro, que consigamos conseguir un equilibrio entre esto, entre el catabolismo y el anabolismo, pues no hay la menor duda que es clave. Y en todo eso hay dos procesos que nos preocupan mucho, desde el punto de vista médico en general y desde el punto de vista de la salud en general. Uno, el aumento de la oxidación, que el ejercicio pues ya sabéis que os voy a contar, y por otro lado, el aumento de los procesos inflamatorios. Porque el aumento de los procesos oxidativos, que todo esto nos puede llevar al daño de aquella organela que nos produce la mayor cantidad de energía. Y cuando ese daño se produce, al final podemos tener una alteración en la regeneración tisular y que aquello que podría ser muy bueno para nosotros pues deje de serlo. O, efectivamente, que estemos estimulando suficientemente como para tener ese efecto positivo. Y por otro lado, desde el punto de vista de la inflamación, pues, ¿qué os voy a contar? Lo mismo, el ejercicio por sí es un microtraumatismo que produce esa inflamación local pero eso puede llegar a ser una cosa muy controlada o puede llegar a desbordarse, y esa inflamación sistémica de la que yo os hago aquí reseña es la que al final termina por ser la base de las principales patologías por las que nos morimos en nuestro medio. Y la enfermedad cardiovascular es un proceso inflamatorio, la diabetes termina por ser un proceso inflamatorio, y tantas patologías crónicas que tienen que ver con este mismo tipo de proceso fisiopatológico. Porque al final, eso de que haya más inflamación, que haya mayor cantidad de citoquinas proinflamatorias
y que haya esa disfunción de nuestro sistema inmunológico es lo que puede terminar por hacer no solo que nuestros músculos estén peor, sino que el resto de nuestros órganos también lo puedan estar. Y por eso el pensar que el músculo puede ser un magnífico órgano para potenciar nuestra salud, si eso no lo controlamos suficientemente bien, puede hacer que ese proceso inflamatorio termine por hacer que haya una inflamación de tipo sistémico y que actúe sobre nuestro sistema nervioso central, sobre nuestro hígado, etcétera, etcétera. Incluso sobre nuestro corazón, y que eso pueda terminar por incrementar incluso los procesos de apoptosis que ya se producen normalmente en las células, incluso miocárdicas, ¿no? Y por otro lado, si lo llevamos al lado del entrenamiento, casi en el filo de cuándo mejoro o cuándo no mejoro, pues podemos caer también en el síndrome de sobreentrenamiento cuando eso no lo controlo bien. Y hay muchos factores que en eso influyen, no hay que decirlo. Pero sí que es muy importante que cuando yo os cuento mi experiencia, cuando la gente viene a la consulta y te dice que no voy bien, y estoy entrenando pero no voy a peor, ¿no? Voy a peor y además de que voy a peor, entreno más para ver si así voy a mejor y no he cambiado nada de mi entrenamiento. Bueno, de tu entrenamiento no, pero de tu vida, mi vida, pues en el banco ya no estaba trabajando y ahora ya una barbaridad. Mi mujer se ha dedicado al padre y se ha vuelto loca y ya no puedo andar. El niño me está venido arriba. En fin, no duermo. Y ese tipo de cosas que normalmente no las controlamos o no pensamos que hay que controlarlas para tener un buen control de cuál es el efecto que queremos conseguir, con qué tipo de estímulo, pues al final tiene mucho que ver, ¿no? Y nos cuentan pues todo esto que ya lo conocéis suficientemente bien, del por qué baja mi rendimiento y me encuentro pues sí, irritable. ¿Está usted irritable? Y dice, yo no. Y dice el de al lado, no te aguantas ni tu madre, ¿no? Pero uno no tiene sensación. Y digo, no se preocupe que esto es un proceso inflamatorio, esto tiene reversión, no tiene que divorciarse todavía, ¿no? Y por eso yo os cuento la experiencia que hemos tenido ante la pregunta inicial de decir, bueno, ¿podríamos nosotros de alguna forma, dado que la mayor parte de la gente controla hasta donde controla, pero tenemos mucho descontrol de cuáles son nuestras respuestas y no lo sabemos muy bien? Incluso aunque me lleven muy cercanamente, ¿qué tipo de prueba tendría que hacerme sistemática y de una forma rutinaria para saber que controlo bien lo que me está pasando, ¿no? Y la mayor parte de la gente que entrena pues no tiene acceso a todo esto, ¿no? Y a partir de ahí, pues tuvimos contacto hace ya 21 años, porque es la edad que tiene uno de mis hijos, que me acuerdo que dio mi mujer a luz cuando estábamos empezando a hablar de todo esto, ¿no? Y empezamos a hablar porque es verdad que era una serie de plantas de Sudamérica que tenían un efecto no sé qué, tal cual, pero bueno, a uno le hablan de plantas de Sudamérica y dice, bueno, sí, a saber de qué me están hablando, ¿no? Lo bueno es que en este caso, este tipo de extracto del que yo voy a hablar lo tienen en una zona muy concreta, en monocultivo, perfectamente controlado, y lote a lote tiene una misma actividad biológica, que eso es clave para que cualquier producto, igual que hacemos con cualquier fármaco, podamos saber que podemos utilizarlo con un efecto determinado, ¿no? Y esto se utilizaba mucho, pues bueno, para la fatiga en general de la gente, comía de esto, procesos autoinmunes, bueno, y empezamos a ver qué había, ¿no? Y lo primero que estos son fotos de la plantación, y este es Antonio Alcaide, que es pues una eminencia que ahora mismo está colaborando con la Universidad de Tufts en Boston, y bueno, ¿qué os cuento, no? Y todos esto, en esto hemos implicado a toda esta gente. Claro, yo soy del mundo de la medicina del deporte, y digo, bueno, yo sé de lo que sé y sé lo que sé, y tampoco mucho más, ¿no? Pero cuando ves que gente de campos muy importantes de la inmunología, por ejemplo, cuando empiezan a haber respuestas, te dicen, esto tiene una pinta fantástica, pues la verdad es que yo digo, bueno, pues si ellos lo dicen, yo de esto no sé mucho, pero me imagino que cuando ellos lo cuentan será por algo, ¿no? Y al final, pues desde los primeros estudios que ahora os contaré, que empezaron en el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, aquí con Manolo Fresno, que era el director, pues la verdad es que luego ha ido uniéndose un montón de instituciones distintas, ¿no? Lo primero que hubo que hacer es saber si ese tipo de extracto tenía un perfil inmunológico u otro en cuanto a su actividad
hecho en estudios in vitro. Y lo que hacíamos es que la primera publicación que se hizo fue para ver si en linfocitos en los que se podía pues hacer distintos tipos de estímulos para ver qué producían o qué no, qué tipo de citoquinas inflamatorias producían o cuáles no, estimulándolos con lipopolisacáridos y con interferón. Pues lo que veíamos es que las citoquinas proinflamatorias, dependiendo de la dosis que esto está bastante antiguo porque es que tiene ya años, la verdad, es del año 2000, ¿no? 2000-2001, ¿no? Lo que se veía es que las citoquinas proinflamatorias tenían menor nivel dependiendo de cuál fuera la dosis que se iba utilizando en cada una de estas preparaciones, ¿no? Tanto la interleuquina 6 como el factor de necrosis tumoral como la interleuquina 1. Y por otro lado, que sin embargo las citoquinas antiinflamatorias se expresaban mucho más y teníamos mucho más receptores solubles del TNF, teníamos muchas más antagonistas del receptor de la interleuquina 1 y el efecto antiinflamatorio era más importante que el efecto inflamatorio. Fijaros que, por ejemplo, una citoquina como el TNF que es factor de necrosis tumoral, como bien sabéis, es que precisamente a lo que va dirigido es a crear una zona de necrosis en torno a células que puedan ser tumorales o que se detecten como tal. Es decir, que tiene que crear una zona en la que hace un efecto en el que podríamos ver que hay un aumento del ácido láctico por la necrosis que se produce en esa zona y que hay una alteración metabólica. En ciclistas profesionales, esto está aparejado, por ejemplo, a la sensación de la pájara. La pájara puede parecer una cosa marrana, pero es esto que uno no se puede ni mover, tengo las piernas fatal. Y se ha visto que tiene que ver con el que uno no pueda moverse en un momento determinado con disparos de factor de necrosis tumoral. O sea que la relación entre este tipo de inflamación, que podríamos decir, bueno, eso no sé a dónde llevará o no, y el rendimiento o la sensación de fatiga es muy clara, ¿no? Y hemos visto pues un poco todo esto, con estudios, bueno, pues hasta donde hemos podido llegar, pero en general, después de 21 años, con estudios importantes, pero sobre todo con una práctica clínica que respalda mucho lo que estamos viendo en el día a día o lo que habíamos visto inicialmente en los estudios, ¿no? Sobre la protección frente al daño muscular, sobre la mejora desde el punto de vista del rendimiento aeróbico, sobre la protección cuando hacemos un ejercicio excesivamente intenso o sobre la reversión o la prevención del síndrome de sobreentrenamiento. A fin de cuentas, si nosotros pensamos que podamos tener algún producto que en algún momento determinado nos proteja frente a una hiperoxidación y a un daño oxidativo, porque sobrepasa el estrés oxidativo, o que nos pueda prevenir frente a un excesivo nivel de inflamación, que sabemos que la inflamación es necesaria igual que el estrés oxidativo para mejorar el rendimiento, pero no en exceso. Si consiguiéramos eso, pues la verdad es que tendríamos un producto que podemos utilizar de forma reglada cuando estemos en situaciones de mayor crisis fundamentalmente, ¿no? Al final del estudio lo que nos quedaba claro es que el papel inmunológico de este extracto es un regulador de la homeostasis de las citoquinas inflamatorias, de tal forma que en ningún caso se produce, como nos pasa con los anticuerpos monoclonales, pues un bloqueo absoluto de una serie de factores, como el factor de necrosis tumoral, sino que lo que se produce es una modulación de los picos excesivos que se pudieran producir y que pueden hacer que o bien mi recuperación sea mucho más lenta y necesite más periodo de tiempo, o bien el que pueda llevarme al final a una lesión, ¿no? A partir de ahí, pues os voy a enseñar los trabajos que hemos hecho. En total, me parece que han sido pues como 4 tesis doctorales y bueno, pues distintos tipos de publicaciones, ¿no? Pero es verdad que hemos visto que en general nos ayuda a que podamos tener mejor asimilación de entrenamientos de más intensidad cuando uno no controla muy bien hasta qué punto llego o no. Y dice, bueno, me puedo esperar 7 horas más o menos, ¿no? Y descansar algo más o menos, pero al final el efecto que voy a tener es el adecuado. Pero hay veces que se nos escapan factores que hacen que eso termine por hacer que entre en una sobrecarga excesiva y pueda entrar en el campo de una lesión
o algo menos, ¿no? Con lo cual la dosificación que tendríamos que hacer en este caso es una dosificación más prolongada. El ejercicio extenuante, pues ya sabéis que tiene ese tipo de efecto inflamatorio, y dependiendo de que la respuesta antiinflamatoria sea más o menos positiva, pues el efecto puede ser más rápido, más lento o caer en algún tipo de riesgo de lesión, ¿no? En este estudio, que lo que se hacía era entrenamiento en deportistas, en estudiantes que eran suficientemente activos, pero no eran deportistas de por sí, ¿no? Pasa un poco como contabas tú antes. En este tipo de casos son en los que encontramos que hay mejor rendimiento, ¿no? Del producto, mejor protección. Pues veíamos que había un perfil inmunológico muy parecido a lo que habíamos visto en los procesos in vitro, pero que además eso tenía una repercusión clara. Es que cuando veíamos los niveles de daño muscular, el daño muscular era mucho menor, y además eso redundaba en que tenían una mejora de la fuerza en pruebas realizadas en estos grupos musculares, ¿no? De tal forma que eso que puede parecer que yo hablo de inflamación, bueno, pues no sé eso prácticamente hasta dónde llega o no. Pero resulta que al final esto tiene que ver con que tengamos más o menos disponibilidad energética, más o menos recuperación de nuestra masa muscular, más o menos daño muscular, y que al final la asimilación de ese entrenamiento sea mejor o sea peor y me conduzca a tener un mejor rendimiento o a poder caer en un mayor riesgo de lesión, ¿no? Y curiosamente en este, que fue la última tesis doctoral que yo le dirigí, en personas que eran sedentarias y que no sabían muy bien, siendo sedentarios y con hasta posible riesgo cardiovascular por el nivel de sedentarismo que tenían, no sabían muy bien cómo poder hacer una prueba en la que llegáramos a una sobrecarga muscular. Y lo que hicimos fue cambiar la cinta, ponerla en excéntrico para que tuvieran que andar hacia abajo y conseguir con poca actividad sí tener un gran daño muscular, ¿no? Y ver qué pasaba en estos casos cuando además solo durante 5 días podíamos darle el producto de forma previa para ver qué pasaba. Y lo que veíamos es que había menor daño muscular en la mioglobina era menor, la CPK era menor, la LDH era menor, e incluso las enzimas miocárdicas también eran menores. Quiere decir que se producía una mayor protección en gente no muy protegida por su actividad frente a ese tipo de acción muscular, y además eso hacía que también tuvieran un mejor perfil a la hora de hacer pruebas musculares, como por ejemplo las del todo lo concerniente al test de salto, ¿no? O a la fuerza máxima manual, ¿no? Tenían menor descenso de esas pruebas cuando se habían sometido a ese programa de ejercicio. Quiere decir que en general veíamos que hay una mayor protección, que es tanto mayor cuanto menor es el nivel de protección por el propio nivel de ejercicio que tienen los sujetos, ¿no? Y además de eso pudimos ver también que había efectos sobre los niveles hormonales en cuanto al cortisol y a la testosterona, que es uno de los índices que solemos utilizar para saber si la gente está entrando o no en síndrome de sobreentrenamiento, pero que es complicado. Pero en este caso lo que sí veíamos es que, de forma general, la testosterona se mantenía pues prácticamente igual, pero donde había más cambio era en el cortisol. No había tanta elevación del cortisol como había en el grupo placebo, y por lo tanto el índice de testosterona cortisol se mantenía mejor, no porque hubiera una mejora anabólica, sino porque había menor daño catabólico. De tal forma que lo que estamos viendo es que casi el principal efecto es prevenir lo que nos puede pasar desde el punto de vista negativo de un aumento excesivo del catabolismo provocado, como antes os decía, o por un aumento de la oxidación o por un aumento de la inflamación, ¿no? Más cosas que hemos hecho para ver qué efectos podíamos tener. En este caso, el estudio que os voy a mostrar fue un estudio en el que le damos solo durante 2 días previos a subir desde Granada hasta el Veleta, que son 50 kilómetros y con 3.000 metros de
de diferencia una barbaridad, pues ver qué tipo de alteración se producía o no. En este caso lo pudimos hacer desde el punto de vista de mediciones sanguíneas porque era muy difícil tomar otro tipo de muestras, ¿no? Y lo que veíamos es que efectivamente había una mejor protección en los que lo habían tomado que en los que habían tomado un placebo. En ejercicios de muy alta intensidad, cuando alguien tiene que hacer una prueba de muy alta intensidad, en donde pasan los límites de lo que has entrenado, lo que sí, lo que no, porque yo tengo que terminar esa prueba, pues parte de esa hiperrespuesta que se produce y que luego nos hace que tengamos que estar no sé cuánto tiempo recuperándonos, conseguimos mitigarla. Si eso lo incluimos en lo que pasa normalmente con alguien que está entrenando o compitiendo de forma rutinaria, pues es verdad que hay partidos que se pasan y partidos que, bueno, pues que llevo con más tranquilidad, ¿no? Pero sabemos que podemos tener herramientas que nos ayuden a que esa hipercatabolización pues podamos modularla de tal forma que podamos prevenir riesgos y podamos mejorar la asimilación del entrenamiento, ¿no? Y también cuando en el estudio anterior hacíamos pruebas de entrenamiento interválico relacionado con todo esto, pues también veíamos que la mejora era superior en el grupo en el que habíamos, al que habíamos suministrado el producto, ¿no? Y por penúltimo, pero ya no os voy a dar mucho más rollo, ¿no? Sí que es verdad que en este otro estudio en el que hacíamos el entrenamiento en ciclistas durante 4 semanas, haciendo un entrenamiento aeróbico intensivo y además progresivamente de mayor intensidad, en el que no voy a decir que llegaban a la fatiga al final del periodo, pero casi, ¿no? Estaban en un nivel de fatiga muy elevado, pues volvimos a ver que teníamos el mismo patrón de producción de citoquinas pro y antiinflamatorias, igual que habíamos visto en la anterior, y en este caso veíamos que también, desde el punto de vista de antioxidantes, los niveles de coenzima Q10 y el alfa-tocoferol se comportaban de una forma en la que nos permitían tener mayor capacidad de producción de energía y mayor protección frente a la oxidación. En cuanto al rendimiento vimos una cosa muy curiosa, es que en el grupo del producto había una menor frecuencia cardíaca máxima cuando habían llegado a una mayor intensidad de esfuerzo, lo cual nos hace pensar que si conseguimos frenar parte de la hiperrespuesta que se va produciendo en general, eso nos puede hacer ahorrar parte del glucógeno, que al final la zona en la que estoy en un metabolismo predominantemente aeróbico sea mayor y el riesgo que tengo o la repercusión que tiene la zona anaeróbica sea menor. Me permite llegar a cotas mayores, pero de una forma mucho más controlada, ¿no? Y en general veíamos esto, ¿no? Pues sobre todo que en esa misma línea el cociente respiratorio, que nos puede indicar cómo estamos desde el punto de vista anaeróbico, era significativamente mayor, y la frecuencia cardíaca pues nos pasa esto, que había otra serie de valores que no eran significativos, ¿no? Y en este estudio también vimos una cosa muy curiosa, que es que cuando pudimos estudiar con el análisis COMET cuál era el daño mitocondrial que se producía en los linfocitos, lo que pudimos ver es que había menor daño mitocondrial, que tendría que ver con todo esto que veíamos desde el principio, con que la protección frente a esos dos procesos, tanto inflamatorio como oxidativo, puede hacer que nuestra disponibilidad energética sea menor y no solo el rendimiento pueda ser menor, sino que el riesgo de lesiones pueda ser mayor o el riesgo de entrar en determinadas patologías en el futuro también lo pudiera ser, ¿no? Y tenía exactamente el mismo patrón de inmunológico y de citoquinas que veíamos antes. Y por último, esto lo hicimos en ratas, porque llevar a la gente a sobreentrenamiento era muy complicado y coger gente que tuviera sobreentrenamiento porque acudiera a nuestra clínica, pues no era fácil tener un número suficiente. Pero cuando las poníamos a correr durante mucho tiempo, a las ratas, sí que veíamos que las que tomaban el producto, hicieran o no hicieran ejercicio, eran las que mantenían mejor el peso hasta el final. No tenían ese proceso de caquexia que se puede producir ligado a un sobreentrenamiento evidente y manifiesto, ¿no? Y veíamos que desde el punto de vista de
de la producción del daño o del proceso oxidativo, tanto los hidroperóxidos como los TEBARs estaban en niveles más adecuados, quiere decir que la oxidación estaba más controlada y además porque había un aumento especialmente de la actividad de la catalasa que se mantenía en niveles más normales en comparación con el aumento de la actividad catalasa que necesitaba el grupo del placebo, ¿no? Este es un patrón parecido al que veíamos antes también. Y además veíamos que eso no solo se producía en el músculo, sino que también se producía a nivel miocárdico y que ahí también teníamos una mayor protección desde el punto de vista de la oxidación y teníamos una mayor actividad de determinadas enzimas como la glutatión peroxidasa que nos permitía pues, controlar mejor el riesgo oxidativo que se estuviera produciendo en estos animales, ¿no? Así que yo termino por dejaros esto un poco aquí de nuevo y luego pues que hablemos lo que queráis sobre la experiencia que hemos tenido y decir que yo creo que, como le decía a Yanis el otro día, es verdad que tenemos que tener en cuenta este tipo de respuestas porque la variabilidad que hay en el tipo de respuesta inmunológica que tenemos es enorme. Cuando nosotros empezamos a ver que la gente viene y nos cuenta que tiene herpes zóster o que tiene un herpes labial o que tiene dermatitis atópica o que 1000 cosas distintas que tienen que ver con pequeñas disfunciones de nuestro sistema inmune, pero a la que no le damos mucha importancia, deberíamos de estar mucho más atentos porque en esos casos siempre hay una mayor susceptibilidad de que esos sujetos tengan una hiperreactividad de su sistema inmune y que pueda hacer que un entrenamiento muy bien diseñado en un momento determinado no tenga el efecto que queremos, sino que tenga un efecto que pueda ser perjudicial, algo que no debería de suceder en ningún caso. A fin de cuentas, lo que tendremos que tener es cuántas herramientas alrededor para conseguir que la dieta bien equilibrada y un entrenamiento bien diseñado tengan su efecto y que tengan efecto en cada una de las personas que tenemos enfrente. Para lo cual, no siempre tenemos todas las herramientas que nos permiten saber cuáles son las respuestas que se están produciendo en determinados momentos porque es algo muy complicado. Y mucho más complicado es teneros atentos durante tanto tiempo. Así que muchísimas gracias y quedo a vuestra disposición.